Relacionado a la diverticulitis aguda, un tema que cada vez aqueja más a nuestra sociedad, y es por eso que se ha elegido dicho tema para esta actividad académica. En primer lugar, les quería comentar de que ya nos quedan pocos meses para la realización del cuarto curso internacional de cirugía endoscópica, y es nuestro interés de que oportunamente se inscriban, asimismo oportunamente puedan comprar sus boletos. Estamos en Cyber Day, creo que todavía quedan un par de días, y les anunciamos a los que son socios y adscritos que vamos a tener tarifas corporativas para varios hoteles de Arequipa, incluso para el Hotel Libertador, donde va a ser el congreso, donde va a ser el curso, y eso lo vamos a anunciar oportunamente. Asimismo, quisiera presentarles la relación de los participantes. Hasta ahora tenemos al profesor Dalemac, que es el director científico del IRCAD de Francia en Estrasburgo, el doctor Melani, el doctor Talbani, que han participado en otras actividades, reconocidos cirujanos ahora mismo de la clínica de Río de Janeiro del IRCAD. El doctor Dean Mikami es un cirujano que laboraba en Kansas y se ha ido a dirigir un centro quirúrgico en Hawái. El doctor Ramagnolo, que es ahora el encargado de la cirugía coloproctológica en Barretos. El doctor Horacio Asbun, el doctor Andrés Hansen, Gustavo Marcusi de Argentina, Patricia Sila, que es cirujana coloproctóloga de Mount Sinai de Nueva York, y a esa lista se está agregando el doctor Resende, Alexandre Resende, que nos acaba de confirmar que nos va a acompañar, también el doctor Sánchez Clariá de Argentina, trasplantólogo y cirujano hepatobiliar reconocido, con múltiples publicaciones, y estamos todavía en la espera de que otros dos participen. ¿Cuál es el interés de que haya esta plana docente en nuestro curso internacional? En primer lugar, dejar establecido que el Perú ya tiene un sitial en este tipo de eventos académicos. En segundo lugar, cumplimos 25 años este año, entonces es nuestro interés que quede claramente establecido que se pasan a los siguientes 25 años con actividades que esperamos que los que nos continúan puedan seguir manteniéndolo. Brevemente, el profesor Dalemac, que trabaja en Estrasburgo, solamente queremos pasar rápidamente por qué es que lo hemos invitado, ¿no? y la importancia de que él esté con nosotros. Él tiene más de 35 conferencias en diferentes lugares del mundo, más de 200 cirugías demostrativas en vivo en diferentes lugares, más de 98 publicaciones, ¿no? Y múltiples publicaciones en libros. Él prácticamente fue el que estableció la cirugía esofágica, ¿no? y de reflujo en los inicios de la cirugía laparoscópica. Entonces, también el doctor Dean Mikami, que él ahora, como les mencionaba, está en la Universidad de Hawái, pero él proviene de Kansas, y su fuerte es la cirugía gastrointestinal, bariátrica, pared y todo lo que es terapias indoluminales desde el punto de vista incluso de investigación, ¿no? Tiene más de 100 publicaciones. Y para mencionar a Patricia Sila también, una cirujana de Mount Sinai de Nueva York, que también tiene un reconocido historial académico y profesional, así como de investigación. Voy a pasarlo rápidamente. Invitamos también a que ustedes les conviden al personal de enfermería de sala de operaciones a participar de esta jornada de enfermería quirúrgica, porque si ellas no se adiestran a la par de nosotros, a veces no nos apoyan en las actividades, así que nosotros alentamos mucho. Va a venir la jefa de sala de operaciones del Hospital de Barreto, una brasilera, y va a venir una mexicana especialista en todo lo que es esterilización y procesos de control de infecciones. Se confirmó ya que la inauguración va a ser en el convento de Santa Catalina. Ha sido una negociación con el patronato, porque es bueno que lo sepan, que como esto todavía sigue siendo un centro de claustro, no dejan que hagan actividades después de las 7 de la noche. Pero hemos negociado que no vamos a hacer bulla, ¿verdad?, a partir de las 7, y que vamos a estar, nos van a dar el área de la pinacoteca,
¿verdad? En esta área va a ser la inauguración con capacidad para 500 personas. Simultáneamente quiero que sepan que estamos descentralizando las actividades. Tenemos en ICA una actividad mañana donde van a participar 3 colegas discerniendo sobre diferentes tópicos. Coincidentemente se inaugura en ICA el auditorium del Colegio Médico mañana, va a estar el decano del Colegio Médico. En Chiclayo también se va a hacer una actividad y se va a reactivar la filial de Chiclayo. Y esto, aunque es para el año 2018, quiero que lo vayan agendando. Es el Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica que va a ser en Seattle, en Washington. Y es un congreso que da la oportunidad para que ustedes presenten pósteres, videos y sobre todo para que se beneficien de una actividad donde se congregan cirujanos dedicados a este quehacer. Eso es del 11 al 14 de abril y del 29 al 31 de agosto del 2018, el Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica en Costa Rica. Van a haber precios preferenciales para los miembros de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica por ser también, por pertenecer al ACE. Bien, eso de mi parte. A continuación quisiera dejar al doctor Gustavo Salinas para que nos anuncie su actividad, ¿verdad? Por favor. Con todo gusto, el doctor Gustavo Salinas es past president de nuestra sociedad y un activo participante de las actividades académicas y quirúrgicas de nuestro país. Muchas gracias, gracias doctor Chiroque. Les voy a robar 2 minutos de su tiempo. Ustedes saben que nosotros, los cirujanos de nuestro grupo, hacemos ecografías hace muchos años y lo que encontramos y hacemos bariatría. Y estuvimos encontrando mucho tiempo hígado graso en nuestros pacientes y veíamos también de que muchos pacientes con hígado graso, después de un tiempo, en este caso por ejemplo, después de un mes el hígado graso iba regresionando. Pero para nosotros hígado graso era, no sé si para ustedes también, yo me imagino que ya esto ya cambió, pero para nosotros hígado graso no era una cosa común de encontrar. Hasta que tuve la oportunidad de conocer a este patólogo que es el doctor Michel Bruguera. Y él, la verdad es que lo que me impactó, lo que nos impartió de conocimientos de lo que está pasando con el hígado y la obesidad. Ustedes saben que el hígado tiene 3 lesiones, la obesidad produce 3 lesiones en el hígado, ¿no? El hígado graso, la esteatohepatitis no alcohólica y la cirrosis. Recordemos nuestra histología, este es un hígado normal, esto es esteatosis, hígado graso nada más. Los triglicéridos se acumulan en las células y se produce así. Esto tiene una gradación de 0 a 3. Dependiendo de la cantidad de vacuolas que ven ustedes ahí, se gradúa el hígado graso. Pero cuando se habla de esteatohepatitis, la cosa cambia. Si ustedes ven allá, en la lámina de la izquierda, ya ven vacuolas arriba, pero hay unas células, las células de la derecha son normales, pero la que está en la flecha empieza a ver lo que se llama el ballooning, es decir, la célula se edematiza, cambia de color, se hace más clara, empiezan a morirse y abajo empieza a aparecer fibrosis, que son las 2 características esenciales para la esteatohepatitis, que es una graduación mayor de la esteatosis hepática. Y esto nos lleva a la fibrosis, que ven ahí ya con otra coloración, y nos lleva a la cirrosis. Es decir, el hígado graso nos lleva a la esteatohepatitis a la cirrosis, y cualquiera de los 3 nos puede llevar al hepatocarcinoma. Lo que nosotros empezamos a hacer después de conocer al doctor Bruguera es empezamos a hacer biopsias hepáticas de rutina a nuestros pacientes. Y tenemos a la fecha 468 biopsias realizadas. En uno de nuestros, hemos hecho ya 2 estudios, uno con una revisión de 151 pacientes, y miren lo que encontramos con respecto a lo que es esteatohepatitis. Abajo a la derecha, 76% de esteatohepatitis en el Perú. Y si ustedes se fijan en los Estados Unidos, arriba 26%. No sabemos por qué todavía. ¿Qué es lo que está pasando? Y en la última revisión que hemos hecho de 200 pacientes, esto llega casi al 80%. Realmente nos preocupa, ¿no? Porque el otro punto es que acá en el Perú, la primera causa de trasplantes hepáticas ya no es la cirrosis alcohólica, ahora es la cirrosis NASH. O sea, el problema es bastante serio. Y lo que estamos viendo también es esto que ya está demostrado, que si el paciente va perdiendo peso, se resuelve la esteatosis, se resuelve el ballooning, se resuelve el NASH, inclusive si el paciente pierde más del 10% del peso, hasta la fibrosis empieza a regresionar. Es decir, es importante. Este es un paciente operado de cirugía bariátrica, miren la esteatohepatitis arriba,
Arriba a la derecha, fíjense los tractos fibrosos y las vacuolas y miren después de la operación. O sea, los pacientes realmente mejoran. Con esta preocupación, nosotros estamos organizando un curso que le llamamos el primer congreso de hepatoobesidad. Vamos a reunir gastroenterólogos, cirujanos, viendo este problema, analizando la problemática de obesidad. Se va a hacer un curso de ecografía de abdomen, que es copia del curso de ecografía del American College of Surgeons, que tenemos autorización para hacerlo. Es más o menos como un ATLS, pero en ecografía, con un poco más de expansión, porque vamos a hacer FibroScan, vamos a hacer el ASTO, ¿no? y ecografías aplicadas a todo lo que nos interesa a nosotros, a los cirujanos y a los gastroenterólogos de abdomen. Y vamos a... hay un premio a los trabajos de investigación de $1,000 para el mejor trabajo y de $500 para el mejor caso clínico, para el que presente el mejor caso clínico, ¿no? Les quería avisar esto, quiero agradecerles el tiempo, ¿no? Y están todos invitados a participar de este congreso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, doctor Salinas. Buenas noches. Soy el doctor Gerardo Arredondo. El día de hoy, en la sociedad, gracias por la invitación, ante todo. Vamos a hacer la presentación del tema del manejo actual de diverticulitis aguda. Quisiera presentar al doctor Jorge Cribilleros, cirujano del Hospital Nacional Delgado Revalletti Martins, miembro de la Sociedad de Cirugía Endoscópica de las Cirugías Generales del Perú, FELAC, capacitaciones en Sao Paulo en coloproctología, que va a ser la presentación del tema. También quisiera invitar al doctor Santos Correa Tineo como panelista, cirujano del Hospital Militar y del Hospital Cailín, profesor asociado de la Facultad de Medicina de San Marcos y es miembro titular de la Sociedad de Cirugía Endoscópica y Sociedad de Cirugías Generales del Perú. Y el doctor César Ramírez Romero es cirujano del Hospital San José, jefe del Departamento del Hospital de Cirugía de San José, miembro de la Sociedad de Cirugía Endoscópica de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú. Es docente, profesor de la Universidad San Martín de Porres, de posgrado y de pregrado de la Universidad Científica del Sur y San Juan Bautista. Quisiera dejarlos con el doctor Cribilleros, invitarlo que pase para que haga la presentación. Hola. Buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Cribillero, soy cirujano del Hospital Revalletti, del servicio de colon y recto. En primer lugar, quiero agradecer a la comisión por haberme pensado en el manejo actual de la diverticulitis aguda. Mira, ¿cómo es esto? Ahí. ¿Con esto? Ahí, ¿no? Ya. Bueno, hablar sobre diverticulitis aguda es hablar dentro de unos temas más controversiales en nuestra especialidad, ¿no? Desde su patogenia, desde su presentación tan diversa, desde el manejo, de las técnicas quirúrgicas, que hasta la hora hay una serie de controversias, pero a pesar de los casi 100 años que ha pasado de los primeros casos de que se descubrieron la diverticulitis, la morbilidad todavía sigue siendo alta, 50%, mortalidad que va de 10 a 15%, en algunas series de 20 a 30%. Entonces, para entender un poco lo que vamos a hablar, habría que brevemente hablar algo de la patogenia. Y es que existía una teoría tradicional, que era la obstrucción del divertículo, lo cual producía una microperforación, una perforación, y lo que iniciaba el cuadro agudo. Sin embargo, cuando nosotros estamos dentro de nuestras cirugías, no explicaba todo el componente inflamatorio que se podía producir, ¿no? Había segmentos de intestino comprometidos, todo el sigmoides, todo el colon descendente, una mesenteritis retráctil, e incluso las muestras de patología no encontraban ni perforación ni microperforación. Entonces, eso va más allá, ¿no? Ahora ya se conoce que hay un proceso inflamatorio intrínseco de la pared,
que dependiendo del grado de inflamación, esto puede llegar a una diverticulitis crónica, una diverticulitis aguda, complicaciones de isquemia o llegar a la perforación. Tanto así que en los parámetros prácticos de diverticulitis del Colegio Americano de Coloproctología, ya de 2014, textualmente nos dice que la creencia desde hace mucho tiempo que la diverticulitis era causada por obstrucción de un divertículo, microperforación e infección bacteriana, ha sido cambiada por el concepto de que la diverticulitis puede ser causada por un proceso inflamatorio primario, ¿no? Y esta es una gráfica para acomodar a conocer la presentación, cómo es que se produce multifactorialmente los divertículos y la forma de presentación tan variada y no la única presentación que conocíamos cuando éramos de repente internos o residentes, la apendicitis del lado izquierdo, sino que esto es mucho más, ¿no? Y vemos cómo es que para formarse un divertículo hay muchos factores, no solamente es la dieta baja en fibra, sino que ya se ha visto que existe una predisposición genética en este tipo de pacientes, hay una alteración en el colágeno que produce debilidad de la pared, hay alteración en la elastina, va a haber una elastosis que va a producir esta alteración, una mesenteritis retráctil, engrosamiento de la pared del sigmoides, hay alteraciones en la microflora, degeneración neural, alteraciones de los receptores de la sensibilidad, que van eso conjuntamente con el envejecimiento, y recién con todos esos factores se forma un divertículo. Teniendo un divertículo, la mayoría no va a tener ni un síntoma, más del 80%, muy probablemente 15 o 20% podrían hacer la enfermedad de una diverticulitis. Pero una vez que tenemos esa diverticulosis podría pasar dos situaciones, en el caso del dolor o de la enfermedad por el divertículo, ¿no? Que tenga un dolor visceral sin inflamación o que tenga una diverticulitis. Este dolor sin inflamación se produce porque existe, sobre todo en los pacientes mayores, a nivel del divertículo, la pared cercana al divertículo, una degeneración neural, ¿no? Que puede producir una hipersensibilidad visceral, sobre todo en los cambios de presión, y que asemeja mucho a lo que pasa en el síndrome de intestino irritable. O puede ser que se presente como un proceso inflamatorio e intervengan varios factores, ¿no? Como es ese proceso inflamatorio intrínseco de la pared que le hablaba, de que se ha visto eso que en los estudios de las colectomías que hacemos selectivas de los pacientes con divertículos, se ve que en la pared existe aumento de una serie de interleuquinas inflamatorias, tipo interleuquina 1, interleuquina 6, factores de necrosis tumoral, interferón, y disminución de las interleuquinas antiinflamatorias, como tipo 10 y 11. Y no solamente se produce el divertículo por eso, sino que hay alteración a nivel de los divertículos de la microflora, ¿no? Hay una disbiosis y hay una serie de gérmenes patógenos que van a aumentar los metabolitos inflamatorios y eso también va a ayudar a la inflamación. Y también se ha visto que hay una alteración a nivel de la pared del colon en los estudios de patología, hay una dismotilidad producto de una alteración de las células marcapaso, ¿no? Me refiero a las células de Cajal a ese nivel, que produce un éstasis, produce un aumento, una alteración de la microflora y hay un sobrecrecimiento bacteriano, producción de metabolitos y el mismo círculo vicioso de la inflamación. Una vez producida la diverticulitis, puede que se presente de manera subclínica, ¿no? O no tenga muchos síntomas y se vaya a una diverticulitis crónica, o un proceso inflamatorio más agudo, digamos así, valga la redundancia, y nos dé una diverticulitis aguda con los casos que ya nosotros conocemos con los que lo llega a emergencia, ¿no? Diverticulitis aguda no complicada, complicada, Hinchey 1, 2, 3, con perforación, sin perforación, con aire libre, localizado, difuso, una serie de presentaciones con las que podemos ver en la diverticulitis aguda. La mayoría de la diverticulitis aguda van a ser manejado médico, pero las que mejoran, muy probablemente ya no los vamos a ver, pero hay un grupo de pacientes, 10 a 15%, que pueden presentar una hipersensibilidad postinflamatoria y pasar a una diverticulitis crónica. Incluso los pacientes que hemos operado, otros 10 a 15% también pueden pasar a una hipersensibilidad postinflamatoria y pasar a una diverticulitis crónica. Y dentro de la diverticulitis crónica puede ser que el paciente haya recurrencias y a cada rato lo veamos en nuestra emergencia, de repente con los clínicos más esto, y llegue incluso a grados de estenosis. O puede ser que también tengamos una colitis segmentaria asociada al divertículo y presente una sintomatología muy semejante a lo que padece la enfermedad inflamatoria intestinal. Quería presentarles este gráfico para que vean lo multifacético que es la enfermedad diverticular y donde nosotros solamente nos estamos fijando o estamos mirando básicamente es acá en la diverticulitis aguda y sobre todo nosotros con la intención quirúrgica, ¿no?
pero hay que tener en cuenta que eso va mucho más allá. Entonces, hablando de esto, vamos a hablar del manejo de la diverticulitis aguda en cada uno de los grados de diverticulitis, y dentro de los objetivos, los clásicos eran erradicar la infección, aliviar los síntomas, prevenir la recurrencia, y en la última década, cirugía electiva en lugar de cirugía de emergencia y mantener la continuidad intestinal. Vamos a hablar de, básicamente, diverticulitis aguda hinche 1 y 2, que son manejo médico. Vamos a ver algo sobre eso y nos vamos a ver más allá al 3 y 4, que es lo que más nos importa, ¿no? En cuanto a diverticulitis hinche 1, el manejo, como todo es sabido, básicamente es conservador, ¿no? Anteriormente se tenía que si uno tenía una diverticulitis no complicada, por 2 episodios debería operarse, ¿no? Pero ya los diferentes estudios, los diferentes que existen actualmente han demostrado que no es así. Y con un manejo médico, antibióticos, hidratación, estos pacientes tienen un éxito del 93 a 100% y la recurrencia es muy baja, ¿no? El tratamiento incluso de los pacientes que no tienen mucho comorbilidad puede ser ambulatorio o hospitalario, ¿no? Como vemos acá en este estudio randomizado, ¿no? Que trata de comparar el manejo hospitalario versus manejo ambulatorio para los pacientes con diverticulitis no complicada y aquellos pacientes con diverticulitis no complicada tipo grado 1A o 1B, divertículo inflamado o una diverticulitis, una pericolitis mayor de 4 milímetros. Estos pacientes, si no tienen estas características, o sea, no son ancianos, no tienen comorbilidades importantes, no son inmunosuprimidos o no son muy sintomáticos, pueden ser manejados tranquilamente de forma ambulatoria, sin diferencia en el fracaso al tratamiento y sin disminuyendo incluso el costo episodio en 3 veces y no altera la calidad de vida, ¿no? Este es un estudio de cirugía de la diverticulitis en el siglo XXI, un estudio entre el 2000 a 2013 que reunió 2.123 pacientes de la Universidad de Michigan, donde más o menos nos da a conocer qué es lo que actualmente se está manejando en el mundo en cuanto a diverticulitis hinche 1, ¿no? Y cuando un paciente recibe el tratamiento médico, la probabilidad de tener un episodio es de 13.3%, o sea, más de 80% de los pacientes no van a volver a tener vuelta un nuevo episodio de diverticulitis. Y de que tengan un 3.9, un segundo episodio solamente es 3.9%. La recidiva en estos pacientes, como complicada, es muy rara, ¿no? Y es menor del 5%. Incluso nos habla sobre los pacientes menores de 50 años, que anteriormente se tenía en cuenta que si el paciente tenía un episodio de diverticulitis no complicada, ese paciente debería operarse. Sin embargo, actualmente 1, 2 o más episodios de recurrencia no aumenta tampoco el riesgo de complicaciones en estos pacientes. Y la cirugía profiláctica, por lo tanto, en diverticulitis hinche 1 no es recomendada, independientemente del número de episodios de diverticulitis aguda no complicada. ¿Qué nos dice la evidencia entonces sobre hinche 1? Que la evidencia sugiere que existe seguridad de evitar la colectomía electiva en la mayoría de los pacientes con diverticulitis hinche 1. Diverticulitis aguda hinche 2. Básicamente el tratamiento es lo mismo, todos lo conocemos, el tratamiento es médico, el tratamiento médico es la elección, el manejo inicial, el drenaje percutáneo suele ser el tratamiento más adecuado para los pacientes estables con acceso de mayor tamaño, un grado de recomendación 1B. ¿Qué hay que conocer en estos dos casos que son básicamente médicos? Si es que el aire libre localizado es sinónimo de cirugía de emergencia, ¿no? Entonces uno encuentra aire en la TAG y dice, ¿lo opero o no lo opero, ¿no? Esta es una revisión de la Universidad de Washington y donde utiliza la clasificación de Seward. Si recuerdan, si uno se va al año, creo, 1970 y tantos con Hinche, Hinche solamente para clasificar, básicamente era una clasificación intraoperatoria, ¿no? Abría el paciente, hacía la laparotomía, y si estaba localizado era un Hinche 1, si estaba con abscesos distantes era un Hinche 2, si peritonitis purulenta diseminada un Hinche 3, si tenía ese era un Hinche 4. Pero en ningún momento no se hablaba sobre la presencia de aire o no. Entonces, esta clasificación de Seward sabe que el grado 1 es cuando tiene
aire libre localizado sin absceso, o sea, sin colección. Usted mira la TAC, ve un proceso inflamatorio de divertículo, pero con aire libre. O sea, quiere decir que ha habido una perforación o microperforación. El Siewert 2 es cuando es una colección de aire, pero distante, localizada, pequeña, menor de 2 centímetros, o un absceso menor de 4 centímetros. El grado 3, cuando tiene una colección de aire distante, localizada, mayor de 2 centímetros, o un absceso mayor de 4 centímetros. Y el grado 3 cuando tiene aire libre, difuso, no localizado, o líquido libre peritoneal, donde incluye también a la peritonitis fecaloidea. Entonces quiero que vean acá básicamente, en estos pacientes con indicios de una perforación o microperforación, en el grado 1, que eran 19 pacientes, solamente 2 se operaron, o sea, el 10.5%. En el grado 2, que era aire libre localizado, distante, pero menor de 2 centímetros de absceso, en promedio, los dos juntos, solamente 2.2% se operaron. En pacientes que tenían aire libre localizado, pero mayor de 2 centímetros, o un absceso de 4 centímetros, solamente 6% se operaron. Y en los pacientes que tenían aire libre, el 4, casi todos se operaron, 83%. ¿No? Estoy acá fallando. Y quiero ver solamente que vean acá. ¿Quiénes necesitaron drenaje percutáneo? En el 1, o sea, el que tenía localizado, con el aire localizado, 0% necesitaban drenaje porque todos se resolvieron con terapia médica. En el 2, donde tenían los accesos menores de 4, aire localizado menor de 2, solamente en promedio 1 necesitó, o el 2% necesitó drenaje percutáneo. Y en el 3, cuando los accesos fueron mayores de 4 centímetros o aire libre distante, localizado mayor de 2 centímetros, 56% necesitaron drenaje. Y en el caso de la difuso, 0% necesitaron drenaje porque casi todos fueron a cirugía. Entonces, ¿qué se puede inferir de esto? Los resultados fueron que 5% de todos los pacientes solamente requirieron cirugía de emergencia por fallo al tratamiento conservador, que fueron los Siewert 4, ¿no? O sea, la peritonitis generalizada o fecaloidea. Y el tratamiento conservador, por lo tanto, fue exitoso en el 95%, y el 93% de pacientes con aire libre localizado tuvo éxito con tratamiento médico. Al menos tuvo éxito para no realizar una cirugía de emergencia, ¿no? En abscesos menores de 4 centímetros, el tratamiento médico es exitoso en el 70-80% y es la elección. Y en abscesos mayores de 4 centímetros, el tratamiento médico también es la elección, o sea, el antibiótico. Y si no mejora después de 48-72 horas, se recurre al drenaje percutáneo, que tiene un éxito entre el 70 al 90%. Hay que tener en cuenta que 25% de los Hinchey 2 pueden ir a cirugía, ¿no? En la emergencia. Por lo tanto, el manejo del Hinchey 2 es un manejo conservador. El manejo conservador es altamente eficaz, y en pacientes con aire libre localizado, el tratamiento no quirúrgico es capaz de convertir una situación de emergencia en una electiva en el 93% de los casos. Y ahora vamos a diverticulitis aguda Hinchey 3 o 4, que es lo que nos más interesa. No sé. Y quiero hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en los últimos años desde que apareció el primer caso de diverticulitis manejada por Mayo en 1907, ¿no? Mayo empezó con la resección en el 1907, pero casi todos se le morían. De ahí que en el estudio de la clínica Mayo en 1924, según sus estudios, llegan a la conclusión que la resección aguda resulta en una alta mortalidad y recomienda la cirugía en 3 tiempos. En 1942, con los estudios del General Massachusetts Hospital, la cirugía en 3 tiempos, es decir, colostomía, en otro tiempo resección anastomosis y en otro tiempo cierre de colostomía, se convierte en el estándar en ese tiempo. En 1950, ya con el advenimiento de los antibióticos, comienza a instalarse la teoría de resección y colostomía en 2 tiempos. El procedimiento de Hartmann, que ya se había dando unos años atrás en el manejo de los pacientes con cáncer. Y en 1980, la cirugía de 2 tiempos se convierte en la cirugía estándar, o sea, el procedimiento de Hartmann, porque tiene una mortalidad aceptable si se compara con la cirugía en 3 tiempos, 12% versus 26%. Ya en 1996 aparecen los primeros estudios, ¿no?, de este hospital St. Mary's de Londres,
y la Fundación Cleveland Clinic, donde consideran que la resección primaria con anastomosis o con o sin ileostomía como una alternativa al procedimiento de Hartmann, sobre todo porque el procedimiento de Hartmann, más de la mitad muy probablemente no se revertían. Y en el 2008 aparece Meyer, ¿no?, irlandés, donde publica la mayor serie de lavado peritoneal laparoscópico, más drenaje en diverticulitis complicada Hinchey 3, con una mortalidad baja, ¿no?, de 3% y con un bajo porcentaje de recurrencia. Entonces, más o menos lo que pasaba en el tiempo es que en el año de 1907 a 1940, básicamente la cirugía de no resección era lo que predominaba. En los años 50 en adelante, hasta los años 80, la cirugía en 2 tiempos, el procedimiento de Hartmann. Posteriormente pasamos al año 2000, 2006, los primeros años, con la cirugía en 1 tiempo. Y vuelta, a partir del 2008 empezamos con la cirugía de no resección, porque apareció el lavado peritoneal laparoscópico. Entonces, si nos preguntan qué hay de nuevo en el manejo del tratamiento quirúrgico, diría que nada, ¿no? Hemos llegado a lo mismo. Pero sin embargo, los tiempos cambiaron, ¿no?, porque el manejo antibiótico no es el mismo, el manejo de UCI no es el mismo. Sin embargo, a pesar de haber pasado por una serie de técnicas y que hasta ahora están en controversia, ¿no?, la morbilidad y la mortalidad sigue igual, sigue alta, no ha cambiado. Y probablemente el kit del asunto no esté en qué tipo de técnica, si lo hago abierta, si lo hago laparoscópico en 2 tiempos, sino hay que individualizar bastante al paciente, ¿no? Porque como había presentado al inicio, la clínica es diferente y hay diferentes presentaciones. Hay Hinchey 3 y hay Hinchey 3, ¿no? O sea, no es lo mismo Hinchey 3 con falla de órgano inestable que un Hinchey 3 que no lo tiene. No es lo mismo un Hinchey 3 con una perforación libre con una que no lo tiene. O no es lo mismo un Hinchey 3 que no tenga comorbilidades, como había dicho anteriormente, ¿no? Entonces, básicamente el manejo para estos pacientes debe ser individualizado y vamos a hablar algo sobre el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, el Hinchey 3, que es básicamente donde viene la controversia y la duda. Entonces, para Hinchey 3, básicamente, en la literatura hay 3 procedimientos. El procedimiento de Hartmann, que es el clásico, la resección primaria más anastomosis con o sin ostomía, que hay estudios de evidencia, y el lavado peritoneal laparoscópico, ¿no? Veamos la resección primaria anastomosis con ileostomía. Este es uno de los pocos estudios, que es estudio multicéntrico randomizado, que compara el procedimiento de Hartmann, uno, si no es el único, creo que me parece que hay otro, comparar el procedimiento de Hartmann con resección y anastomosis, con ileostomía en diverticulitis aguda Hinchey 3 y Hinchey 4. Este randomizado fue un total de 62 pacientes, 30 para el procedimiento de Hartmann y 32 para la resección anastomosis con ileostomía. Es un estudio, fue homogéneo, como todo randomizado, ¿no? El procedimiento de Hartmann, 76% eran Hinchey 3, al igual que en la resección anastomosis era 75%, Hinchey 4 24% y Hinchey 4 25% para la resección anastomosis. O sea, bastante homogéneo. ¿Qué se encontró? Que la tasa global de complicaciones fueron comparables para el procedimiento de Hartmann versus la resección anastomosis con ileostomía. 80 versus 84% sin una diferencia significativa. Y la mortalidad del procedimiento de Hartmann versus la resección anastomosis fue de 13% para Hartmann y 9% para la resección anastomosis, pero sin una diferencia significativa. ¿Dónde se dio el mayor éxito? En la mayor tasa de reversión de ostomas en el caso de la resección anastomosis con ileostomía versus el procedimiento de Hartmann. En la resección anastomosis con ileostomía la reversión fue el 90%, mientras que en el Hartmann fue solamente el 57% con un P bastante significativo. Y también hubo menores costos hospitalarios en el caso de resección anastomosis con ileostomía en comparación con el Hartmann bastante significativo. Que se concluyó que aunque el resultado primario, complicaciones, no difirió, o sea, fueron iguales, los beneficios están directamente relacionados con la reversión del ostoma. ¿Qué podemos decir de resección primaria anastomosis? Actualmente es considerado una de las técnicas para diverticulitis Hinchey 3, pero hay que tener en cuenta los factores predisponentes para no restaurar la continuidad de los casos, en caso de urgencia o emergencia, como son la inestabilidad hemodinámica, la presencia de comorbilidades, tiempo de insuficiencia orgánica aguda, inmunosupresión, diabetes mellitus, índice de severidad de peritonitis elevado, ¿no?
Ahora presentemos el lavado peritoneal laparoscópico. Ahora. Dale clic. Pero este es mi computadora, ¿no? Bueno, no abre el video, ¿no? Ya, bueno, por cuestiones no abre el video, pero bueno. Cuando aparece la diverticulitis Hinchey 1, la diverticulitis Hinchey 3, el lavado peritoneal laparoscópico, en realidad aparece como respuesta a la cirugía de Hartmann, ¿no? Se considera que la cirugía en la cirugía de Hartmann existe mucha morbilidad, existe mortalidad y la probabilidad de reversión es casi del 50% del estómago. Ante eso, en Irlanda, en el año 1996, Gerald O'Sullivan presenta su primer casuística de lavado peritoneal laparoscópico, ¿no? En 1996. ¿Y qué pretendía? Evaluar el uso del lavado peritoneal laparoscópico en el tratamiento de la peritonitis generalizada por diverticulitis aguda perforada. No una diverticulitis que se haya roto, de un quincheto que se haya roto, no, perforada, donde tenía que haber evidencias de que había una perforación o una microperforación. Su cohorte estuvo compuesta por 8 pacientes con peritonitis purulenta, perforada no fecaloidea. Y su tratamiento fue lavado peritoneal laparoscópico, fluidos endovenosos y antibiótico. ¿Qué encontró O'Sullivan, considerado como el padre del lavado peritoneal laparoscópico? Que todos los pacientes hicieron una recuperación completa, con la reanudación de la dieta normal a menos de 5 a 8 días. Ningún paciente requirió intervención quirúrgica durante un seguimiento de 12 a 48 horas. Posteriormente, los europeos, con ese resultado, empiezan a hacer una serie de trabajos en todo el mundo, ¿no? Pocos los de Estados Unidos, pero con resultados bastante parecidos a la de O'Sullivan. En algunos sí no le fue bien, como es el caso de Lippi en Italia, que tuvo 23% de mortalidad. Y en cuanto a la mortalidad, también en algunos fueron altos, como acá Wise en Australia, que tuvo 34% de morbilidad, o sea, de operaciones, de diverticulitis recurrente, de abscesos. Acá también tenemos 50%, en el caso de Bélgica, de LAN, ¿no? Y hasta que aparece este trabajo, ¿no? El trabajo de Meyer en el año 2008, que para entonces era el mayor trabajo, era 100 casos que no había hasta ese momento, como un estudio multiinstitucional, prospectivo, de 100 pacientes. ¿Qué quería demostrar Meyer? Meyer es del grupo de O'Sullivan, que estaban ahí juntos, los dos irlandeses, ¿no? Acá lo vemos. Quería demostrar que la viabilidad del lavado peritoneal laparoscópico en peritonitis generalizada por diverticulitis aguda perforada, ¿no? Y es así como apareció el lavado peritoneal, como diverticulitis aguda perforada. Estos fueron sus casos. Y miren acá, demostraba que había al menos una microperforación, 43 de sus 100 pacientes tuvieron hemoperitoneo por radiografía, 40 tuvieron aire libre por tomografía, aire libre difuso, y 17 tuvieron aire libre o pus localizada, ¿no? Pero cuando, ojo acá, ¿no? Cuando aplica la clasificación Hinchey para cada uno de sus pacientes, 25% habían Hinchey 2, o sea, no todos eran Hinchey 3 o Hinchey 4, ¿no? Aquí vemos sus casos, y al último 88 pacientes fueron los que fueron al lavado peritoneal laparoscópico. Hay que tener en cuenta que sus 100 pacientes, 8 fueron Hinchey 4 y esos no fueron al lavado, sino fueron a un Hartmann, ¿no? 88 pacientes fue al último lo que les hizo el seguimiento para el lavado peritoneal laparoscópico. ¿Qué encontró? Que la morbilidad y la mortalidad era del 4 o 3% respectivamente, o sea, bastante baja. Solo 2 pacientes volvieron a presentar diverticulitis aguda en una media de 36 meses.
y el Hinchey 4 y Hinchey 3 con comorbilidades, inmunosupresión o alto índice de manja y de peritonitis fueron definitivamente a un procedimiento de Hartmann y lo consideraron como la elección. Por lo tanto, concluye que el lavado peritoneal laparoscópico tiene un bajo riesgo de recurrencia a corto plazo, es una alternativa razonable a la cirugía tradicional para Hinchey grado 3. Presenta infección mínima de la herida y evita el ostoma. La resección electiva posterior es probablemente innecesaria y ninguno necesitó reoperación en esos 88 casos, con un seguimiento promedio de 36 meses y la readmisión en el mediano plazo es poco común. Con este trabajo, la Sociedad Europea de Cirugía Endoscópica lo adhiere a sus guías como parte del manejo de la diverticulitis Hinchey 3. Y es ahí cuando nos llega a todos nosotros, y muy probablemente que la mayoría de nosotros hayamos hecho lavado peritoneal laparoscópico, ¿no? Este es otro estudio retrospectivo, también irlandés, de 2.455 pacientes, a quienes se le aplicó 427 lavado peritoneal laparoscópico y a 2.028 laparotomía más resección, que encontró que la morbilidad y la mortalidad eran menores significativamente en el lavado peritoneal laparoscópico. Y cuando él analizó los factores de riesgo de muerte, encontró que tenía mayor riesgo de morir los pacientes mayores de 65 años, los que tenían IRC, ICC, edema pulmonar, o los que se le había hecho una laparotomía con resección. Si bien es cierto, esto se comenzó a difundir en el mundo, sin embargo, Estados Unidos se pronunció, ¿no? Cuando ustedes van a un congreso, son pocos los Estados Unidos que van a hablar sobre el lavado peritoneal laparoscópico. Entonces, ¿qué dice Estados Unidos? Y lo pone textualmente como está acá en sus guías del 2014, que el lavado peritoneal laparoscópico es una modalidad de tratamiento atractiva porque evita gran parte de la morbilidad y la mortalidad asociada con la terapia en relación a la terapia estándar, que es la resección. Pero la principal crítica del lavado peritoneal laparoscópico es que deja el foco séptico y los pacientes corren el riesgo de una infección continua y periódica. Concluye los norteamericanos diciendo que en la actualidad, debido a la baja calidad, eso en el 2014, de la literatura existente en el lavado peritoneal laparoscópico y el sesgo inherente a la selección de la literatura y la falta de estudios randomizados, no es una alternativa adecuada para la colectomía. En base a esos resultados, los europeos, en base a la falta de estudios randomizados, a falta de uno, sacan 4 estudios randomizados, los que básicamente toda la comunidad internacional los estaba esperando, ¿no? Algunos le llamaron los 4 fantásticos, ¿no? Porque era quien iba a dar el resultado. Y es que está el estudio escandinavo, que debería haber terminado en julio de 2015, y así lo fue, por Noruega y Suecia, el estudio DILALA, noruego y danés, que también debería haber terminado en 2015, y lo fue así, el estudio LAPLAN, estudio irlandés, que todos lo esperaban, que no ha terminado, y el estudio de Lady Strider, que debía haber terminado en marzo del 2017 todavía, o sea, el último que iba a terminar. Todos comparaban lavado peritoneal con resección. Sin embargo, el primer estudio que sale, que era el que tenía que aparecer en 2017, es el de Lady Strider, porque aborta en el año 2013, ¿no? ¿Y qué buscaba el de Lady Strider? Es un estudio holandés, bélgico, italiano, y buscaba evaluar la superioridad del lavado peritoneal laparoscópico en comparación con una sigmoidectomía no convencional. Y genera dos brazos, el brazo LOLA, que compara el lavado peritoneal laparoscópico con la resección, sea Hartmann o sea con resección anastomosis, y el grupo DIVA, que es comparar el Hartmann con la resección anastomosis, ¿no? Fue publicado en julio de 2015, a pesar de que había abortado en el 2013. Y básicamente abortó por este brazo, por el brazo LOLA, porque DIVA todavía sigue, o sea, la comparación de la resección versus el Hartmann, sea en Hinchey 3 o en Hinchey 4, todavía no se ha publicado, todavía está en estudio. Fueron 30 hospitales, y en sus pacientes que eligieron, dentro del criterio principal, era que tenía que ser Hinchey 3 con aire libre, pero sin perforación libre. ¿A qué se refiere eso? O sea, los pacientes, a través de los criterios de inclusión, que no sean ancianos, mayores de 80 años, que no tengan comorbilidades, que no utilicen corticoides, juntaban a todos los pacientes que podían ser, sacaban a los Hinchey 1, Hinchey 2, ¿no? Y entonces todos entraban a la laparoscopía. Si se daban cuenta que era un Hinchey 1, Hinchey 2, lo sacaban del estudio. Si era un Hinchey 4, no iba al estudio de comparación lavado versus resección, sino iba al grupo DIVA, que en otro grupo. Y dentro de los pacientes que quedaban, si tenían una perforación libre evidente, también salía, se iba al grupo de resección.
Hay que tener en cuenta que estos pacientes tenían imágenes, todos con aire libre. Para que entren a este grupo de lavado, todos tenían que tener aire libre. Pero cuando entrabas a la cirugía, si tenías una perforación abierta, o sea, si la veías, esos pacientes no entraban, ¿no? O sea, el aire libre podía haber sido por una microperforación, pero si tenías abierta, bueno, no sé el video que lo he visto, esos pacientes no entraban. Entonces, aire libre por imágenes, pero no encontrar perforación visible en el momento de la cirugía. Esos no entraban al lavado, sino iban al grupo de resección. Su criterio mayor fue la evaluación de la mortalidad en ambos grupos y la morbilidad mayor, entendiéndose como morbilidad mayor la intervención quirúrgica, accesos que necesitaban drenaje, dehiscencia de pared, urosexis, problemas de corazón, respiratorio. Su hipótesis era que el lavado peritoneal laparoscópico era mejor, ¿no? que la resección, en base a la mortalidad y la morbilidad mayor. Bueno, acá está todos los primeros pacientes 563, pero después de los criterios de inclusión y de no haber terminado, por supuesto, porque terminó antes, quedaron 45 lavados peritoneales, 20 para resección por Hartmann y el otro por resección y anastomosis. Fue como todo estudio randomizado, muy homogéneo en cada uno de los puntos. El lavado peritoneal laparoscópico se realizó en 46 pacientes, la sigmoidectomía en 42 pacientes, 83 fueron abiertas y 16.7 laparoscópicas. Procedimiento de Hartmann fueron 20 y anastomosis, con resección más anastomosis 22, a los cuales 64% se hicieron ileostomía. Y estos fueron los resultados, ¿no? En realidad por esto abortó, porque los eventos adversos a corto plazo hubo una diferencia significativa, ¿no? En el lavado peritoneal laparoscópico 39% versus 19% de sigmoidectomía. Hubieron 2 muertes que no soportaban la sepsis al mantener el segmento de colon ahí. Hubo una muerte en la abierta, mientras que en el lavado peritoneal 2, las reintervenciones fueron 20% en el lavado peritoneal, 7% en la convencional. Los abscesos que necesitaban drenaje fue 20% en el laparoscópico, 0% en los que tuvieron resección, y la diverticulitis recurrente fue 20% en el lavado y 2% en la sigmoidectomía. Con estos resultados es que aborta este brazo, y se ve que existe una alta mortalidad a corto plazo en el lavado peritoneal laparoscópico y una alta tasa de reintervenciones en el lavado peritoneal laparoscópico. El ensayo se interrumpió tempranamente con el 33% de la muestra planificada, según lo aconsejado por la Junta de Control de Seguridad, por razones de seguridad en el caso del lavado peritoneal laparoscópico. El éxito solamente fue el lavado peritoneal laparoscópico a largo plazo del 52%, no llegó como a las otras series que no eran randomizadas, 80, algunos 90%, y concluyó que el lavado peritoneal laparoscópico no es superior a la sigmoidectomía para el tratamiento de diverticulitis purulenta perforada Hinchay 3, y en términos de morbilidad y mortalidad no debería ser usada. En el mismo 2015 publica el otro ensayo, que es el de Lady Straya. El de Lady Straya, el escandinavo que diga, ya tenía el resultado de Lady Straya, el anterior, del grupo holandés. Pero sin embargo, ellos todavía confiaban en el lavado peritoneal laparoscópico y consideran que el de Lady Straya no había terminado su muestra, no era la completa, y por lo tanto perdía la fuerza estadística como para tratar de generalizar. Entonces, en un estudio sueco-noruego también querían comparar los resultados del lavado peritoneal laparoscópico con la diverticulitis. Fue publicado en octubre del 2015, 21 hospitales, todos, igual que en el otro, las imágenes tenían que tener aire libre. Los pacientes con Hinchay 4 y defecto visible pasaron a procedimiento de Hartmann, no fueron al lavado, y la hipótesis era que el lavado peritoneal laparoscópico era superior, ¿no?, con respecto a las complicaciones postoperatorias dentro de 90 días. Los resultados primarios fueron las complicaciones postoperatorias, utilizaron la clasificación de Dindo-Clevin, y los resultados secundarios fueron la duración de la cirugía, la estancia hospitalaria, la calidad de vida y otras complicaciones diferentes a mayor de 3A según la clasificación de Dindo. Fueron 199 pacientes los que entraron, 101 para el lavado peritoneal laparoscópico y 98 para el randomizado. Igual fue bastante homogéneo en los dos grupos, y estos son los resultados, ¿no? Los accesos intraabdominales fueron mayores en el caso del lavado peritoneal, 22 versus 10%, peritonitis secundaria,
fue 12% en lavado peritoneal laparoscópico versus 0 en resección, y las reoperaciones fueron 20% en lavado peritoneal laparoscópico y 6% en resección. Con esto concluye que existen complicaciones severas con diferencia de 31.5 en el lavado, 21% en resección, mortalidad a los 90 días era mayor también en el lavado en comparación con la resección, los accesos intraabdominales también eran mayor en el lavado en comparación con la resección, en ninguno hubo diferencia significativa. Sin embargo, en cuanto a las reoperaciones y a la peritonitis secundaria, sí hubo una diferencia significativa en contra del lavado peritoneal laparoscópico. Concluye que el lavado peritoneal laparoscópico comparado con resección primaria no redujo la tasa de complicaciones postoperatorias severas y dio lugar a peores resultados. Estos hallazgos no apoyan al lavado peritoneal laparoscópico en el tratamiento de la diverticulitis aguda perforada Hinchey 3. El otro que se esperaba bastante era el LabLang, que era el grupo irlandés donde apareció la diverticulitis, el lavado peritoneal laparoscópico, pero sin embargo cuando tuvo los resultados de los otros dos, paró su reclutamiento de pacientes, solamente comenzaron a entrar los que voluntariamente, y desde hace 2 años ya no existe ningún índice en las páginas de evidencia, por ejemplo en las clínicas Trial, donde nos diga algo. O sea, se ha perdido ese trabajo. No sabemos qué fue con los pacientes que reclutaron hasta ese entonces. Y el último trabajo es el DILALA, que este es el trabajo que no encuentra diferencia entre los dos. Es un trabajo sueco y con Dinamarca. Fueron 9 hospitales, salió en enero de 2016, y los pacientes fueron los que tuvieron diverticulitis perforada, igual que el otro Hinchey 3, con fluido gas intraabdominal por radiología, no lo mismo que el otro. Su hipótesis era que el lavado peritoneal era superior al procedimiento de Hartmann en diverticulitis aguda perforada Hinchey 3. El objetivo primario de este estudio fue comparar el lavado peritoneal laparoscópico con el procedimiento de Hartmann, con respecto al porcentaje de pacientes con 1 o más operaciones en 12 meses. Lo que sí es que este trabajo, el objetivo principal era comparar el número de operaciones, pero entró también dentro del trabajo el cierre de ostomías que se hacían en el procedimiento de Hartmann. O sea, no fueron reoperaciones por complicaciones, sino juntaron también las reoperaciones del procedimiento de Hartmann que eran realizadas después de los 6 meses o 12 meses. Estos son los pacientes. Al último fueron 38 pacientes para el lavado, 35 pacientes para Hartmann. Igual, la mayoría de variables fueron homogéneas, pero acá viene el problema y la crítica que se le ha hecho a este estudio, ¿no? Es que la perforación visible durante la cirugía en el lavado peritoneal laparoscópico fueron solamente 5.2%. Y en el procedimiento de Hartmann, la perforación visible fue del 50%, ¿no? Una diferencia tremenda que le da una heterogeneidad en ambos grupos y que muy probablemente, si no hubiese sido así, de repente hubiese cambiado los resultados, ¿no? Que se encontró teniendo esta forma de presentación, que la mortalidad, a pesar de haber sido 7% en el lavado peritoneal laparoscópico y en el procedimiento de Hartmann 0, no hubo diferencia significativa, más bien hubo diferencia significativa en la estancia a favor del lavado peritoneal laparoscópico fue menor, y en el número de días de drenaje, que también fue mayor para el lavado peritoneal laparoscópico. ¿Qué concluye este trabajo? Mira, acá el 62% de las operaciones para Hartmann versus 27.9% para lavado peritoneal, pero no fue en base a complicaciones, sino que entraron acá los 21 pacientes de Hartmann que tenían que restaurar su ostoma, ¿no? Concluye este estudio que el lavado peritoneal disminuye la necesidad de reintervenciones y tiene un perfil de seguridad similar al procedimiento de Hartmann y puede ser un tratamiento apropiado para la diverticulitis aguda perforada purulenta, ¿no? Y esto es donde varios algunos expositores o en algunos sitios se han agarrado de este estudio para decir que el lavado peritoneal puede ser efectivo. Sin embargo, ¿qué nos dice la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia? La Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, que en Italia había considerado hasta el 2013 como una alternativa de tratamiento al lavado peritoneal laparoscópico, pero en el 2016, en sus guías, nos dice que el lavado peritoneal laparoscópico y drenaje no deben considerarse en el tratamiento de elección de pacientes con diverticulitis aguda con peritonitis generalizada, y lo coloca como una recomendación 1A, ¿no? Por último, estos son los últimos 2 metaanálisis
el estudio de Marshall, holandés, junta a los 3 randomizados y 3 estudios más, y llega a la conclusión que el lavado peritoneal laparoscópico utilizado en el manejo de la diverticulitis Hinchey 3 conduce a más reintervenciones dentro de los 30 días postoperatorios, 3 veces más, pero no aumenta la tasa de mortalidad. Y el otro último metaanálisis de 2017 es el estudio inglés de Pena, donde encuentra que el lavado peritoneal laparoscópico se asocia con un riesgo de 3 veces mayor de peritonitis persistente, abscesos intraabdominales y la necesidad de cirugía de emergencia en comparación con la resección. Nos da un aporte que dice que los estudios futuros deberían concentrarse en el desarrollo del score predictivo de respuesta a cada uno de los métodos de cirugía, que abarquen, por supuesto, la amplia variación de las presentaciones de diverticulitis, y el tratamiento debe ser adaptado caso por caso, sea individualizado. Diverticulitis Hinchey 4, vuelta, no abre. Lamentablemente no. Y eso que está en mi computadora, ¿no? Pero bueno. Como hemos visto todos los estudios en el diverticulitis Hinchey 4, la mayoría de los estudios, sea serie de casos, sea de cohorte o sea randomizados, la elección principal es el procedimiento de Harman, ¿no? O sea, el grado de contaminación que puede haber en un procedimiento de Harman no soporta cualquier índice de severidad. Por ejemplo, si usted le hace un índice de severidad de Mannheim al Harman, debe llegar a los 30 puntos, o sea, mortalidades por encima de los 50%. La valla es muy alta de repente para intentar una resección anastomosis, se hace, actualmente está en estudio el brazo DIVA de Lady Straya, que está comparando resección anastomosis versus Harman para diverticulitis Hinchey 4. Pero hasta el momento es donde el profesor Harman todavía su técnica sigue siendo vigente, ¿no? La laparoscopía en diverticulitis aguda, solamente 2 láminas más. En diverticulitis aguda, básicamente, la laparoscopía se centró en los casos selectivos, ¿no? En los casos que mejoraban después de tratamiento médico, por ejemplo, un Hinchey 2, y después deberían ir a cirugía. Sin embargo, en la parte de emergencia que estamos viendo en la diverticulitis aguda, casi no se popularizó, no mucho, porque claro, teníamos el lavado peritoneal laparoscópico de antemano, ¿no? Que podía resolver ese tipo de cirugías. Sin embargo, ya en los últimos años y con estos randomizados, que un poco que ha caído el lavado peritoneal laparoscópico, se ha comenzado a aumentar las resecciones por vía laparoscópica, ¿no? Y en este estudio nos dice que la sigmoidectomía laparoscópica para el tratamiento de la diverticulitis aguda perforada es factible en pacientes seleccionados, o sea, pacientes que no tengan de repente fallo de órganos, que no estén inestables. Y este es un estudio holandés también, de que compara diverticulitis aguda laparoscópica versus abierta, ¿no? Y donde podemos ver que, si bien es cierto, el tiempo fue mayor en la cirugía laparoscópica, con un P bastante significativo, en cuanto a la morbilidad y a la estancia, fueron menores para la laparoscópica, ¿no? Por último, se concluye que la sigmoidectomía laparoscópica es superior a la sigmoidectomía en este estudio, en la sigmoidectomía abierta, para la diverticulitis perforada con respecto a la morbilidad postoperatoria y la estancia hospitalaria. Conclusión: la patología diverticular es una enfermedad multifactorial y de presentación diversa, y el manejo debe ser individualizado. La diverticulitis Hinchey 1, el manejo médico es exitoso y la recurrencia es baja. Se debería optar, incluso a estos pacientes, después de mejorar este episodio de diverticulitis Hinchey 1, la mayoría no deberían ir a colectomía. La diverticulitis Hinchey 2, el tratamiento es médico, el drenaje percutáneo es para accesos mayores de 4 centímetros, el aire libre localizado no implica cirugía de emergencia. En diverticulitis Hinchey 3, el procedimiento tenemos básicamente 2 alternativas: el procedimiento de Harman para los pacientes con comorbilidades o falla de órgano, y la resección anastomosis con o sin hilostomía para el resto de pacientes. En diverticulitis Hinchey 4, el procedimiento de Harman es la elección, y el lavado peritoneal laparoscópico no ha demostrado ser adecuado para diverticulitis aguda perforada Hinchey 3, y la sigmoidectomía laparoscópica es factible en diverticulitis aguda complicada de emergencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Cribillero, por la excelente exposición. Quisiera invitar a la mesa al doctor Santos Correa y al doctor César Ramírez, que acompañen al doctor Cribilleros.
No sé si alguien ahorita en el público tiene alguna pregunta. Sí, no, si quieres. No. Pero funciona para pasar. Préndelo. Proyectalo. Yo quisiera presentarles un caso que nos llegó, no es un caso propio, es un caso medio problema, por eso me pareció interesante para ver qué opinan ustedes y qué terapia ustedes le darían. Este es un paciente que llegó a la emergencia, 39 años, un día enfermedad de dolor en fosa ilíaca izquierda, antecedente de estreñimiento, obeso. En ese momento se toma análisis de laboratorio, 18.000 leucocitos, 0 bastones, 9 linfocitos, una PCR en 3.8. Se le realizan imágenes, pero el paciente se le realiza una tomografía y pidió que no se realizara con contraste. Tenía miedo a tener alguna reacción al contraste y firmó en la historia clínica que no se le realizara contraste, no quería por nada del mundo. Okay. Esta es la imagen de la radiografía sin contraste que se le tomó y se ve ahí un cuadro inflamatorio en fosa ilíaca izquierda y se decide su hospitalización. Okay. Se decide su hospitalización para manejo médico. No sé si alguno tiene alguna opinión o haría alguna otra cosa. Sí, doctor Ramírez. La exposición del doctor ha hecho un algoritmo muy interesante desde el punto de vista quirúrgico como cirujanos que somos. Anterior. Pero últimamente se está tomando muy en cuenta una clasificación interesante que contempla no solamente como tema quirúrgico, sino de manejo médico, que es una clasificación algo novedosa, que es la clasificación de NEX, que tiene pautas similares a la clasificación de Hinchi modificada, pero que añade otros ítems, añade las comorbilidades que ya el doctor había mencionado, dentro de los cuales pues considera el alcoholismo, la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar, cardíaca, la enfermedad también neoplásica, la inflamatoria intestinal, y también toma en cuenta el tema social, el apoyo de la familia, y también está tomando en cuenta si es que ha habido un ataque agudo de diverticulitis en los últimos 30 días. Además que también toma en cuenta algunos datos que podrían estar en relación a un CIRS, como el tema de una leucopenia, una leucocitosis, problemas de tipo respiratorio, el aumento de la frecuencia cardíaca, etcétera. También toma en cuenta pues la hipotensión y la proteína C reactiva. Todo eso lleva a plantear un tema que se está preparando un protocolo como para poder tomar en cuenta y tomar decisiones que muchas veces nos van a conducir también para poder determinar si hay un manejo médico o hay un manejo quirúrgico. De otro lado, considera que nosotros esto aplicándolos a nuestra realidad, yo provengo de un hospital del Ministerio de Salud, que no tenemos todas las comodidades a veces para poder efectuar pues una tomografía espiral multicorte, en la cual pues es de buena suerte a veces tenemos pues una ecografía, ¿no? Entonces, ¿qué cosa plantea? Este estudio plantea la posibilidad de primeramente ver un manejo clínico, un diagnóstico netamente clínico. Y ahí hay dos personas que han creado pues elementos de consideración clínica, uno de ellos es la MERIS, que toma en cuenta el dolor
con resistencia en la fosa ilíaca izquierda. Toma en cuenta también la ausencia de los vómitos y una proteína C reactiva mayor de 30 como elementos importantes. Al mismo tiempo, Westbury considera que esos valores son buenos, pero también son predictivos y le añade otros ítems. Otros ítems como, por ejemplo, el aumento de la temperatura, etcétera, que completa seis ítems más. Esto toma en consideración, aparte de la clínica, los antecedentes, las comorbilidades que yo tomo en cuenta, pero le añade la parte radiológica que tiene que ser hecha en manos expertas y que tiene un porcentaje de sensibilidad del 90% y 92% de especificidad. Pero dicen que el gold estándar es la tomografía espiral multicorte. Obviamente que el gold estándar nos sirve no solamente para el tema pues de la clasificación de acuerdo al estadio, también nos sirve para poder hacer el diagnóstico real, porque hay muchas enfermedades, e inclusive cuando hacen el estudio clínico, y eso más o menos aplicable a nuestro medio, vemos que hay mucho error diagnóstico para poder inclusive diagnosticar la diverticulitis aguda, porque a veces la confundimos hasta con problemas tumorales, la confundimos con enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Entonces, toman en cuenta que la tomografía no solamente nos permite para hacer la clasificación de Himche, también nos permite para poder ver el diagnóstico diferencial y sobre todo nos permite también inclusive con indicadores, digamos, ya predictivos. Entonces, yo creo que esta elaboración de esta clasificación que combina la parte clínica, la parte del proceso inflamatorio que podría repercutir en un CIRS y la base del Himche, creo que nos podría contribuir mucho, obviamente para una situación en la cual nosotros diariamente la vivimos porque no es fácil pedir una tomografía. Y viendo algunas cosas del paciente que usted acaba de presentar, doctor, tiene elementos interesantes que combinándose más o menos nos podría llevar a pensar de que nosotros estamos ante un NEF, probablemente un NEF 2 o casi 3, ¿no? Pero el tema es que el paso entre 2 y 3 ya implica manejo médico o manejo quirúrgico. Gracias. Doctor Santos Correa. ¿Puedes pasar la primera, el anterior? Todavía sí. Lo último renglón es la otra parte de la historia. O sea, el paciente ingresa con este cuadro de dolor, estreñimiento, dolor en fósil aquí izquierda, con estos análisis y con esta imagen de la no contrastada. Se le instaura el manejo médico, antibiótico y reposo. Al cuarto día de hospitalización, sí, doctor Cribilleros. Antes de que termine, porque pediste una... Sí. Sí, solamente lo que te quería mencionar es en la tomografía se ve pues una inflamación de la pared, sí. diverticulitis y abajo en la parte inferior ese es aire libre, ese no está dentro está dentro de la pared, ¿no? Como había usted... Es una diverticulitis sí. con aire libre, un Sigüer 1, el manejo es médico en primera instancia, ¿no? Aire, como había usted presentado, hay signos de neumo, se pueden ver ahí, y usted había presentado lo mismo, ¿no? Con signos de neumo no significa exactamente salen en ese momento, se hizo el manejo médico inicial. Sí, doctor. Un comentario en el caso que estás presentando. Yo asumo de que para usted fue muy difícil evaluar ese abdomen, refiriéndome a la parte pues clínica netamente, ¿no? Porque la evaluación de estos pacientes con diverticulitis no solamente es ver la tomografía, sino es ver integralmente al paciente. Entonces, los datos semiológicos en el examen del abdomen, ¿cómo lo encontraron? Porque si bien es cierto, la tomografía nos habla ya de, digamos, algo severo, pero que coincido con los doctores, es un manejo médico, porque no hay más datos más de sepsis propiamente, ¿no? No habían datos de sepsis. Exacto. No Entonces, fui yo quien lo recibió. Al momento de revisar la historia, en el examen físico había solamente de dolor en el fósil aquí izquierda, sin mayor signos de reacción peritoneal, ¿no? Era localizado. Claro, eso es una guía importante para ayudar a la decisión de tratamiento, ¿no? Coincido plenamente que el manejo es netamente médico, ¿no? Okay. Al cuarto día, el paciente presenta dolor, había mejorado, presenta dolor intenso en fósil aquí izquierda,
se decide tomar una nueva tomografía y esta vez él acepta que se le tome con contraste, ¿no? Y se ve esta imagen. Igual hay una zona inflamatoria, hay igual aire libre, escaso, no se ve mayor colección ni ninguna complicación. ¿Qué opinión tienen al respecto sobre el manejo? Pero, insisto, a mí me gustaría saber otros datos más para terminar. ¿Cómo El dolor está el sigue- hemograma? Si estaba el febril. dolor sigue localizado. El dolor sigue localizado. El hemograma fue 16.000 leucocitos, 0 bastones, 16% de linfocitos y la PCR en 20. Mm. Cambió completamente el cuadro, ¿no? A un estado séptico. Dolor muy localizado, no difuso, el paciente en muy buen estado, hemodinámicamente estable. Yo pienso que hasta este punto el tratamiento de antibiótico terapia y todas las medidas generales que se hace para el manejo de diverticulitis debería de mantenerse aún, ¿no? Si bien es cierto, necesita un monitoreo estricto para ver en qué momento ya podría cambiar a otro estadio de Hinchey y de repente decidir hacer, por el caso, una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Muy bien, doctor. Como mínimo, una Claro. laparoscopía diagnóstica. Doctor Quirigueros. Sí, importante es el cuadro clínico que ya lo había mencionado. Si me presentas la imagen, y es la única más representativa, me imagino, Sí. es que no hay líquido libre en cavidad, el abdomen, el resto, aparentemente supongo que debe estar limpio, y todo localizado, ¿no? Sigue el aire, el proceso inflamatorio aumentado, ¿no? Pero seguiría también con la terapia médica hasta completar el tratamiento, ¿no? Impresiona no haber cambiado de Himchi, porque a pesar de que el aire sigue atrapado, Sí. no se ha desplazado. Y bueno, y el estado general, doctor, bueno. estaba Bueno, mejor. sí, Entonces, buen estado. O sea, igual. era Entonces- terapia combinada antibiótica. Sí. Sí, sí, NPO. sí. NPO. Ah. Sí. Se decidió seguir con la terapia antibiótica. El paciente mejora. 4 días después, con sus controles, es dado de alta, sin dolor, sin molestias. A los 30 días, al mes, reingresa el paciente por dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, los mismos síntomas, un poco más intensos que la primera vez. Y reingresa con 13.900 leucocitos, 2% de bastones, 7 linfocitos, la PCR en 0.62, se le hizo una AGA, estaba normal, se tomaron muestras en ese momento para hemocultivo, salió después negativo, y la glucosa estaba en 106, que fue el único dato que se le tomó a él. Y esta es la imagen un poco representativa de la tomografía en ese momento, ¿no? Al examen físico igual. El examen físico, el dolor era siempre localizado, ¿no? Quería preguntarte algo. Sí, doctor. Dice que le dieron la primera vez de alta al cuarto día. No. Ah, Al octavo, noveno día. ok. 4 o 5 días después de Terminado el tratamiento médico, antibiótico terapia endovenosa. endovenosa, pasó a vía oral y se fue a la casa Ok. con vía oral. 3 semanas. Definitivamente el cuadro clínico sigue, al menos no ha empeorado, pero desde el punto de vista de imágenes, veo que es mayor. Ya no solamente está localizado prácticamente cerca del colon, se ha ido al mesenterio. Según las tomas, no sé si se estará yendo hacia el recto peritoneo. No descarto que no pueda haber colecciones, ¿no? Y de repente ya no podría ser un 1, sino un 2, ¿no? Hay un dato clínico importante ahí, que estamos hablando de que usted nos ha presentado a un paciente obeso. Y hay pacientes que para el manejo básicamente quirúrgico, aún respetando de repente mirando el tema de que una vez que pueda mejorar el cuadro agudo, siempre y cuando no cambie de Himchi, pero sí este paciente es un candidato a una cirugía porque se recomienda en pacientes con colagenopatías, en pacientes diabéticos, en pacientes obesos, a la posibilidad de hacer una terapia quirúrgica cuando ya se repite, hay 2 o más casos
de agudización por diverticulitis. Y lo otro teniendo la edad, ¿no? Está descrito sí que la edad menores de 50 años, siempre los cuadros de diverticulitis tienen un curso un poco más agresivo, más fatal, y esta persona es menor de 50 años, ¿no? Sí. De tal manera que ese es el otro aspecto importante para una decisión ya tal vez quirúrgica, ¿no? En su momento. El doctor Borda quiere hacer una pregunta. Si bien es cierto, la obesidad es un factor para hacer diverticulitis, no quiere decir que un obeso sea candidato a cirugía en un primer tiempo. La indicación de cirugía es el inmunocomprometido. Si el obeso es diabético, de repente, pero el que sea obeso el paciente no quiere que se va a operar en un primer momento. Eso no es cierto. Muy bien. Hola. Es cierto. Sí, claro, independientemente del que el paciente sea obeso, ¿no? Hay que manejar el cuadro, ¿no? De repente hay una mayor predisposición, como dice el doctor Correa, pero lo que sí creo que este paciente, con todo lo que hay ahí, si bien es cierto, el manejo inicial debe ser sacarlo de la emergencia para tratar de evitar una posibilidad de una ostomía, pero este paciente tiene bastantes características que puede ir después a una cirugía electiva, ¿no? Es un segmento comprometido largo, ¿no? Hay aire libre en cavidad localizado, que es otro de los factores de riesgo y que esos pacientes deberían ir a cirugía posteriormente, y ya se está comportando de repente como un hincha de dos, ¿no? El paciente se le instauró una nueva terapia antibiótica, en este caso se le inició ertapenem, anteriormente era ceftriaxona metronidazol y en este caso fue ertapenem. Okay. Al quinto día el paciente presenta un dolor intenso, se le toman muestras de laboratorio, estaba en 11.000 leucocitos, la PCR que había entrado casi normal en la primera estaba en 16, el dolor ya se hizo más difuso y se tomó una radiografía de tórax bajo y se vio neumoperitoneo, exacto, no se ve bien, ahí está, neumoperitoneo. Y se realizó una tomografía donde se veía líquido libre en la cavidad y colecciones, múltiples colecciones intraabdominales, colecciones a nivel de la fosa ilíaca izquierda, colecciones a nivel pélvico, ¿no? Entonces se conversa con el paciente, con los familiares y se decide ingresar a sala de operaciones. No sé, ¿ustedes qué hubiesen hecho de repente? No sé. Sí, claro, con todo lo que se está demostrando, catalogarlo prácticamente como un hincha I3, ¿no? Y como decía antes, si este paciente tiene que entrar, mínimo una laparoscopía diagnóstica, ¿no? ¿Para qué? Uno, tratando de cumplir los tres principios de la cirugía, o los tres objetivos, perdón, de la cirugía para la diverticulitis. Uno es el control de la infección, es decir, aspiración de estas colecciones, lavado, drenaje, es el primer objetivo. El segundo es la resección del foco, la posibilidad de hacer la resección, la sigmoidectomía, y bueno, ya con la evaluación del resto de parámetros para ver si hay anastomosis primaria o no. Para eso creo que también se puede discutir muchas cosas, ¿no? No sé qué le hicieron al paciente después. No, quisieras primero saber, con estos datos, si entras a las operaciones, ¿qué operaciones ustedes realizarían o recomendarían realizar? Por eso digo, el primer objetivo es control de la infección, okay. Aspiración de todo el contenido en los espacios peritoneales, lavado, drenaje, y creo que tal vez se discuta después el tema de sigmoidectomía difícil, cuando una sigmoidectomía puede ser factible incluso en la paratomía, cuando se considera o cuáles son los parámetros para considerar una sigmoidectomía difícil, ¿no? De tal manera que el segundo objetivo es factible o no en este caso de hacer la sigmoidectomía y probablemente una colostomía. No sé si las condiciones estaban como para hacer una anastomosis primaria, ¿no? Doctor Cribilleros.
Hola. Sí, definitivamente hay aire libre difuso, hay líquido libre también difuso. Habría que ver si esto es un Kinchay 3 o un Kinchay 4. Al parecer la sintomatología y la clínica no es tan agresiva, ¿no? Me parece por lo que tú mencionas, o sea, no sé si en tus exámenes había fallo de algún órgano, todo estaba tranquilo. Entonces el paciente entrar por la paroscopía, por los indicios de perforación y aire libre difuso, y yo entraría con primera instancia a una resección, ¿no? Sí, gracias. Doctor Ramírez. Totalmente de acuerdo con el doctor, empezar por una laparoscopía para poder evaluar bien cómo es qué es lo que está pasando y determinar, ¿no? Ahora, si es que nosotros vemos sobre el estado general del paciente y permite que de repente estemos ante un problema de una peritonitis de tipo purulenta, inclusive hasta se podría pensar hasta en una resección y anastomosis primaria, ¿no? Okay. Bueno, bien, se ingresó a sala de operaciones por la paroscopía. ¿Qué pasó? Al momento de ingresar, había más o menos 450 cc de líquido purulento, difuso, y en el fondo de saco rectovesical había más o menos 100 cc de una pus más blanquecina, ¿no? No llegó a ser una Kinchay 4, catalogó como Kinchay 3. La zona del sigmoides en el reporte describen que estaba plastronado por asas delgadas, de muy difícil acceso. Se realizó el lavado, no se evidenció una perforación, se llenaron el líquido, o sea, con agua la cavidad, la zona de la fosa ilíaca izquierda, presionando el colon para ver si es que había alguna fuga, burbuja o algo, nada. Entonces, ellos han decidido hacer un lavado y colocar drenaje. No sé si ustedes hubiesen tomado la misma decisión o hubiesen tenido en ese momento alguna idea o... Okay. No hay más datos acerca de la evaluación del sigmoides con factibilidad de movilizar, de resecar. No sé, o se hizo. Hay información, la información es que no se podía, estaba totalmente plastronado. Yo creo que era lo correcto, solamente lavado, drenaje. Sí, como habíamos dicho, es entrar a hacer el lavado. Nosotros somos acá en el Hospital Revalliate, un hospital referencial y que vienen pacientes de todo tipo y de todos los hospitales, ¿no? No hacemos mucho lavado, pero lo hemos hecho. Yo he hecho bastante también lavado. No en la cantidad, mayormente hemos hecho resecciones. Y los que se han hecho lavados, hemos tenido importante porcentaje de pacientes que han ido mal, algunos se han muerto, ¿no? Los que no morían, tenemos un importante porcentaje de fístulas rectovaginales, fístulas urinarias del recto vaginal, sigmoides vaginal, en el caso de pacientes que habían sido esterectomizadas, y de sigmoides a la vejiga, ¿no? Normalmente mi manejo sería ir a la resección, pero sin embargo, si es que yo entro y veo que puedo hacer daño y no puedo despegar, ¿no? Si no se da la posibilidad para hacer una resección, me quedaría con el lavado y con el drenaje, ¿no? Sí. En primera instancia no sería, pero si no se puede, me quedo con eso, ¿no? ¿Alguien en el público? Sí, doctor Borda. Yo creo que una revisión importante que ha hecho el doctor Cribilleros, bien clara, felizmente al final, es que no se acepta el lavado peritoneal, no se acepta, por diferentes circunstancias. Hace años que apareció el famoso lavado peritoneal, para mí es una locura dejar a un paciente con el colon inflamado dentro del abdomen. Y el tiempo ha ido pasando y claramente hay trabajos que indican que el lavado peritoneal no es para pacientes con Kinchay 3 o Kinchay 4 o cualquier diverticulitis complicada. Yo felicito al doctor que ha reforzado eso porque hay la tendencia en Lima y en el país de que se lee un artículo y se dice vamos a hacer lavado peritoneal. En este caso, de repente, porque no era resecable la pieza, se hace una colostomía. Pero que quede bien claro que hay gente joven
que el lavado peritoneal no se debe hacer con manejo de diverticulitis complicada. Sí, doctor. A través suyo, al Sí. doctor Borda. Sí. En este caso, Lucho, ¿hubieras hecho una colostomía? Sí, o sea, si no era posible resecar lo que tú has dicho, Santos, que era un sigmoide muy difícil, una colostomía era suficiente para salvar de emergencia de repente. Veo un poco difícil que no sea factible mover el sigmoide cuando tiene un meso amplio y puede resecarse con facilidad. Claro, hay que estar en la cancha, como se dice, fácil es hablar ahora. Pero yo creo que en este caso no se podía sacar el principio fundamental de la cirugía, ¿cuál es? Sacar la parte que estaba malograda, ¿correcto? Y si no se puede, pues una colostomía de repente, hasta que después se saque la parte enferma. Pero cuando comienza la cirugía de 3 tiempos, primero se hacía colostomía, se dejaba la parte enferma, y eso fue un desastre. Al final se ha cambiado por 2 tiempos y 1 tiempo. Y eso, que el Harman hay que discutirlo también. Yo creo que sería interesante conversar también de los beneficios y los pros y los contras del Harman. Ok. ¿Cómo termino? Vamos a seguir rápido porque ya en aras del tiempo hay que avanzar. Yo creo que los puntos de vista están bien discutidos. Como dice el doctor Borda, probablemente se ha podido hacer una colostomía, incluso hasta hilostomía. En ese momento el cirujano decidió hacer solamente el lavado de drenaje en vista de que era muy difícil la movilización y pudo manipular dentro, echar agua, ver si había alguna fuga. Al ver que no había, decidió colocar el drenaje. El paciente, bien. Y al cuarto, quinto día parece que es cabalístico en este paciente. Se sienta, o sea, a hacer deposiciones y siente al momento del pujo que la bolsa que tenía donde estaba el drenaje, como que bota aire y presenta dolor. Entonces, ahí y hace llena la bolsa de un líquido fecaloideo, ¿no? Se le realizan análisis, se encuentra 20.600 leucocitos, 23 de PCR, la lumen está en 2.09, ¿no? O sea, aparentemente estaba fistulizando, ¿no? No sé si hay imágenes de esa. ¿Y la posibilidad que esa perforación se haya magnificado? Que esa perforación supuestamente cerrada ahora se haya magnificado mucho más. Probablemente. Se obtuvo como 350 mililitros en total entre ese día y el día siguiente de este líquido, y esta fue la tomografía esa imagen, no sé si la puedes. Esa fue la tomografía que salió, no había líquido libre, el tema era localizado y cerca de los drenajes. Entonces, el paciente siguió con el manejo médico, en ese momento ya se le había cambiado meropenem con vancomicina, se le suspendió la vía oral, se le dio, no se le suspendió la vía oral, se le dio nutrición enteral, y se le manejó como fístula, ¿no? Como nutrición enteral. El paciente fue pasando los días y fue respondiendo. No sé si hasta ahí tiene alguna opción. Bueno. Un poco tranca el caso. Bueno, sí, obviamente, como dijo Jorge, la diverticulitis tiene muchas aristas, tiene muchos puntos, que incluso, como se ve, no se está de acuerdo la técnica ideal. No existe una técnica ideal porque hay que individualizar el caso. Tal vez para unos, de acuerdo a la experiencia de cirujano que se encuentre con un abdomen, un Hinchay 3 o 4 con un hueco y vea muy difícil resecar el sigmoides, hasta podría decidir el cirujano de poner puntos en la sutura que también es muy discutible o no se debería hacer, y hacer lavado y drenaje. Hasta eso
tal vez uno o un colega de aquí se haya encontrado con esa situación, lo cual, como digo, es también contradictorio, ¿no? La laparoscopía es contradictoria en el sentido del manejo agudo, pero más no tanto así como para pacientes selectivos que ya han tenido un episodio de diverticulitis y que va a entrar a una sigmoidectomía con anastomosis primaria, que laparoscópicamente creo que sí es mucho más factible, ahí tal vez la laparoscopía sirva mucho más, ¿no? Hola. O sea, el paciente mejora su estado clínico, se le dio la nutrición enteral, pero más o menos 10 días después presenta fiebre, y para esto la fístula, que estuvo en 350 un par de días, bajó a entre 20 y 30 casi diario. Ya estaba en tratamiento enteral, de nutrición enteral y manejo antibiótico. Y 10 días después presenta un cuadro febril, sin mayor defoe por la fístula. Se realiza una junta médica, revisaron las tomografías, se revisaron los drenajes, decidieron no ingresar a sala de operaciones, hacer un cambio de drenes porque estaba con drenes tubulares y cambiar la terapia antibiótica. Habían cirujanos, habían infectólogos, gastroenterólogos, todos hicieron la junta, participaron en la junta médica. Y el paciente fue mejorando, se le cambió el antibiótico, los drenajes se fueron cerrando, y así fue mejorando hasta el día del alta que se le tomó esta tomografía. El día anterior al alta ya no tenía fiebre, el gasto era casi cero, persistía la zona inflamatoria, pero no había mayor tema, una colección muy pequeña, pero no había mayor tema. Hola. Citado para 6, 8 semanas. Sí, después lo han citado, después lo citaron para controles de tomográfico, la colonoscopía de control, no, nada, todo bien. Todo normal. Y es un paciente que obviamente va a ir a una recesión electiva, ¿no? ¿Cuánto votó por la bolsa cuando salió las 360 más o menos entre 2 días. Claro, por las características que nos presentabas, una inflamación grande del colon, el aire, esa perforación estaba ahí, ¿no? Claro. Estaba ahí, pero sino que estaba aplastonada y no lo pude ubicar. Estaba, por lo que dicen, el reporte plasmado por ASA. Pero la suerte que tuvo el paciente es que salió hacia afuera, porque era 4 días, ¿no? La suerte que no lo tienen algunos, que se hubiese llenado la cavidad de ese, si estaríamos hablando de una peritonitis fecaloidea. Claro, se le hizo controles de tomografía y todo, y estaba bien. Y el PCR y los leucocitos nunca se dispararon, y con eso mejoró. Y ese paciente mejoró, pero lo más pronto posible tiene que ir a resección, ¿no? 6, 8 Exacto. Yo creo que ese sería el consenso, ¿no? De que este paciente vaya a resección electiva lo más pronto posible. Así es. ¿Y qué van a encontrar cuando hagan la resección? Pues eso debe estar tieso, ¿no? Muy bien, si no hay mayores preguntas, quisiera agradecer y un fuerte aplauso para los panelistas y el doctor que ha presentado. Quiero darle... Sí. Invitamos al doctor Salinas Paz, presidente, para que por favor nos acompañe para entregar los certificados de reconocimientos a los panelistas. Al doctor Jorge Cribilleros, por favor, no sé si puede prender la luz. Ramiro, no sé si puedes prender la luz. Muchas gracias, doctor. Al doctor Santos Correa Tinio.
al doctor César Ramírez Romero. Y al doctor Gerardo Arredondo, que ha moderado excelentemente la sesión. Felicitaciones. No se retiren, solamente queremos que se llamara al doctor Jonathan Barriga Fon para la incorporación. Pase al delante, por favor, doctor. Al doctor Modesto Carnero Guamán. Al doctor Tito Guamán Cuehuaypuma. Pasen, por favor, si están presentes. Al doctor Eric Verástegui Rentería. Al doctor Robinson Cairapoma Poma. Al doctor Julio Estrada Segovia. Al doctor César Vera Torres. Muy bien. Por favor. En el día 13 de julio de 2017, en el auditorio del Cuerpo Médico del Hospital Rebagliati, se realiza la ceremonia de incorporación a la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. De la incorporación de sus miembros, en su sección tercera de los estatutos, se establece que los aquí presentes han cumplido con los requisitos para ser incorporados como nuevos asociados. Por tanto, esta directiva tiene el agrado de dar la bienvenida a los colegas cirujanos en su calidad de miembros asociados a la CPCE. Por tanto, les pedimos por favor que si puedan levantar la mano derecha para hacer las palabras de juramentación. Juráis por Dios y la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica cumplir con dignidad y rectitud los estatutos establecidos en su calidad de miembros para los cuales están habilitados y que acreditan ante la sociedad médica. Si así lo hicieres, que Dios, la patria y la sociedad os premie. En caso contrario, que ellos os lo demandan. Bienvenidos a la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica. El doctor Barriga Fon. El doctor Julio Estrada Segovia. Y el doctor Modesto Carnero Guamán. Bueno, damos por concluida la presente actividad. Los invitamos el 17 de agosto. Para que lo sepan, va a estar dirigido a todo lo que es cirugía de emergencia, laparoscopía en cirugía de emergencia, video forum, todos los videos relacionados al tema. Ya hay varios que se han anotado en obstrucción intestinal, así que va a ser muy interesante. Y lo otro es que hasta el 30 de agosto está la tarifa rebajada para la participación de Arequipa.